Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Los medios digitales, los periodísticos, se han convertido en una opción importante de información y, ¿por qué no?, hasta de entretenimiento. Y esto es así porque los medios tradicionales, pues sabemos que muchos de ellos tienen intereses políticos o económicos determinados que no les permiten hacer un buen periodismo en muchas ocasiones. De esto queremos platicar y de la experiencia en particular de un medio digital que es fantástico, que se llama Sin Embargo, con Álvaro Delgado. Él es director de investigación de este medio digital y todos conocemos la trayectoria tan importante que ha tenido este periodista en publicaciones como Proceso, donde estuvo pues varias décadas trabajando en este medio de comunicación. Antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York acusó al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, de presionar y sobornar a periodistas, según un documento judicial al que tuvo acceso la cadena CNN entre 2008 y 2013. García Luna sometió a un periodista a una campaña de varios años de hostigamiento y amenazas como resultado de la investigación del periodista sobre el imputado. También García Luna habría pagado dádivas a una organización de noticias para evitar que periodistas de la organización publicaran historias negativas sobre él. Hasta inicios de esta semana no se habían revelado detalles de los periodistas acosados y sobornados. Ulrich Richter es un abogado cuya fama crece a nivel internacional porque logró lo que pocos: ganar una demanda al gigante tecnológico Google. Un tribunal de la Ciudad de México le dio la razón luego de 7 años de litigio y resolvió que Google debe pagarle $250 millones por daños morales y punitivos. Richter demandó a Google por no retirar un blog donde se usurpaba su identidad y se le acusaba de actos delictivos que nunca cometió. Se espera que Google apele la resolución, por lo que esta historia aún no termina. El gobierno de la Ciudad de México informó que llevará internet inalámbrico gratuito a 303 colonias de zonas marginadas, como las barrancas de Álvaro Obregón y la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa, así como a otras zonas de la capital que no tenían conectividad de ningún tipo. El director de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, informó que la Ciudad de México se mantiene como la más conectada del mundo. Al día de hoy tenemos 23.506 puntos de acceso a internet gratuito. Recuerden, digamos un poquito para ponerlo en perspectiva, cuando llegamos en diciembre del 2018 había 98 puntos. Hoy hay 23.506. Nos convertimos en la ciudad más conectada del año pasado con 21.500. Hoy tenemos ya más de 2.000 más respecto a cuando nos ganamos el récord. La primera ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, firmó la orden de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La decisión aún puede apelarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero los expertos dicen que en caso de prosperar, Assange podría enfrentar un juicio que podría llegar a la pena de muerte. En el mundo, las expresiones de protesta crecieron en los últimos días porque, como lo explica la reconocida periodista española Olga Rodríguez, la extradición representaría un enorme golpe a la libertad de información y al derecho a conocer de la ciudadanía. Demuestra que cuando una gran potencia como la estadounidense se le tocan sus trapos sucios y sus crímenes de guerra, como los de la guerra de Afganistán, el maquillaje democrático se esfuma. Álvaro Delgado, bienvenido a Media 20.1. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de charlar contigo y naturalmente con todo el auditorio. A la orden. Gracias. Álvaro, tú tienes en Twitter, tu tweet que lo tienes fijado, dice: el auténtico periodismo libre no se somete al poder político, pero tampoco al poder económico. ¿Qué nos quieres decir con eso? Que le hace falta un agregado. ¿A qué me refiero? A que efectivamente la independencia es condición fundamental para el ejercicio
auténtico del periodismo, la independencia del poder político y diría yo del poder público, de todos los ámbitos del poder público que tienen que ver con los tres poderes de la Unión, pero también con los poderes legislativo, judicial, con los gobernadores, con los presidentes municipales, por las corporaciones policíacas, los organismos constitucionales autónomos. Todo ente público, por supuesto, debe estar a distancia del ejercicio de la profesión periodística. Un periodista también debe estar desprovisto, y este sería el agregado a esa frase que yo he fijado en mi cuenta de Twitter como una convicción. El periodista debe ser ajeno también a todo interés económico, a todo interés, a todo poder económico, a todo poder criminal, a todo poder religioso, a todo poder mediático. Es decir, la independencia del periodista para cumplir con su responsabilidad social, que es investigar, procesar y difundir asuntos de interés público, debe ser libre. Sabemos que a veces eso no es tan contundentemente así, pero esa es la búsqueda que debemos tener los periodistas, acotar en lo más posible precisamente las influencias de poderes que siempre, por supuesto, van a buscar que lo que ocultan no se ventile. Sí, y eso es lo que nos enseñaron en las universidades a quienes, bueno, tuvimos también la oportunidad, como en mi caso, de estar ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Siempre se hablaba de la independencia de los medios frente a estos intereses económicos y políticos. Esa sería una de las razones, Álvaro Delgado, por la cual un medio digital que nació pequeño, como sin embargo, hoy se haya convertido en uno de los medios digitales de mayor consumo a nivel nacional, y lo digo pues por las cifras tan contundentes que tienen. Álvaro, me impresiona, por ejemplo, este programa que ustedes tienen, junto con Alejandro Páez Varela y tú, que se llama Los Periodistas, que tiene al menos todos los días 300,000 visualizaciones. Esto los coloca incluso por encima de canales de televisión abierta. Yo digo que sí, porque en lo personal, yo no tengo ninguna vinculación política, económica, mediática, militar, religiosa, criminal. Ninguna. Yo puedo decir que soy un periodista independiente y también, pues, es algo que también de manera cotidiana se debe acreditar, pero mi trayectoria está expuesta a quien quiera revisarla y he tratado de actuar de esa manera, pues, con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? Pero también, fundamentalmente, con todo lo positivo que eso implica. Por supuesto, yo tuve el privilegio de trabajar en la revista Proceso casi 27 años. Casi 27 años. O sea, la mitad de mi vida trabajando en esa publicación a la que renuncié en el 9 de marzo de 2021, hace poco más de un año, ya con una determinación de hacer algo diferente, porque también eso es parte de la actividad informativa, no quedarse en el estancamiento, en la inmovilidad, porque es retroceso, es retroceder. Y claro, por supuesto, me dio Alejandro Páez Varela, director general de Sin embargo, el privilegio de colaborar con este medio digital que tiene 10 años, y también en un programa que comenzamos a hacer Alejandro y yo hace 3, de hecho, el próximo 25 de junio, este 25 de junio cumplimos 3 años de ese programa. Ahora, sí, en efecto, el programa de los periodistas, digamos que, pues me dicen, uno a veces ni cuenta se da la verdad de las cosas, pero dicen, es un fenómeno. ¿Por qué? Pregunto. Por tener, por ejemplo,
un promedio de usuarios en vivo diario de más de 40,000 de manera simultánea y reproducciones efectivamente que tienen un promedio de 300,000 o programas que tienen 500,000, 1,000,000 o 2 millones o casi 3 millones. Sí, pero yo pienso que tiene que ver también con algo que se va construyendo y que tiene que ver también con la biografía de quienes están al frente. Y por ponerle siempre diario, pues un primer lugar en la información. En la lógica estrictamente periodística, la lógica estrictamente informativa. Y pienso que en ese sentido, pues es que la gente nos está viendo y cada vez se incorpora más a través de un medio que no es de los convencionales, sino a través de un canal de YouTube. Aunque nació en un medio tradicional como fue la Octava, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nació primero en Radio Centro, que es propietario, o era propietario de la Octava, ya se acaba de vender al Heraldo de México. Así es. Pero nació como un programa de radio a través de YouTube, que no tomábamos tanto en cuenta como radio. Y luego cuando empezamos en la Octava, que era televisión, pues también implicó un reto porque ni Alejandro ni yo teníamos una experiencia en televisión, pero aceptamos el reto y tratamos de hacer un programa estrictamente periodístico, y yo pienso que por eso también tuvo un atractivo, hasta que nos cambiaron las condiciones y nos fuimos a transmitir, como lo dijimos el día que nos despedimos, así fuera con un foco y un teléfono celular. Claro, ya casi tenemos que hacer el corte, Álvaro, pero pues muy ligado a este tema. ¿Por qué renunciaron? ¿Por qué se fueron de esta opción de televisión? Muy simple, porque nos cambió Juan Aguirre las condiciones en todos los sentidos. Quería que estuviéramos subordinados a un director editorial, es decir, a un custodio de la dinámica periodística que nosotros teníamos, y otros aspectos que nos parecieron absolutamente inaceptables. Y decidimos renunciar, tan simple como eso, y pues nos fuimos con nuestras ganas de seguir haciendo cosas periodísticas al canal que inauguró Alejandro Páez en Sin Embargo, precisamente en el marco de la pandemia, y en un canal que él mismo construyó, que tenía, pues sí, 100 y tantos mil suscriptores y que hoy casi llega al 1,000,000 de suscriptores después de un año. Caray, qué experiencia tan interesante, Álvaro, ahora sí que del periodismo escrito al del medio digital, con este crecimiento impresionante. Ya tenemos que hacer la pausa, Álvaro. Le invito a quedarse con nosotros para, pues sobre todo, conocer cuál ha sido la experiencia para sostener un proyecto de esta naturaleza, porque créame que los medios digitales independientes, que es lo que buscan estas nuevas opciones, como Sin Embargo, tienen que pasar procesos complicados también para su propia sobrevivencia. Así que, por favor, no se vayan. Ya estamos de regreso en Media 20.1. Estamos platicando con un gran periodista, un colega muy admirado, Álvaro Delgado, periodista durante casi 30 años en la revista Proceso y que ahora encabeza un proyecto de investigación en este medio digital. Sin Embargo, no deje de escribirnos para manifestar sus quejas, sus comentarios, no solo de este programa, sino también de otros programas. Aquí se vale recibir toda esta información. Álvaro Delgado, pues decíamos en el corte que recibiste por ahí un comentario de un apreciado periodista, no sé si comentamos una indiscreción, yo creo que no, de que ustedes son un verdadero fenómeno en YouTube y como medio digital en cuanto a las vistas. Sí, bueno, con frecuencia escuchamos eso de colegas periodistas o de no periodistas, políticos, académicos, y bueno, digamos que más que vanagloriarnos de las cifras en las que sí nos fijamos, pues por supuesto que lo único que uno
debe asumir a partir de esas casi siempre elogios, pues es mantener y consolidar una lógica periodística, que eso es, me parece, lo que explica pues el éxito cualquiera que este sea. El trabajar con rigor periodístico, porque luego nos han dicho, bueno, es que ustedes ya se volvieron youtubers. Y nosotros decimos que no, porque si no estamos en YouTube, podremos, si por alguna razón se acaba YouTube, nosotros vamos a volver a lo que ha sido siempre nuestro trabajo, el trabajo por escrito. Lo seguimos haciendo, de hecho. Yo no he dejado de publicar notas informativas, entrevistas, reportajes, mi columna que publicaba en el Heraldo y también dicen que no tienen dinero y me dijeron que ya no me podían pagar. Y ahora compraron un canal de televisión. Exactamente, no tienen dinero. No me importa, la verdad de las cosas. Así, desde que me invitaron yo dije, lo que dure. Igual como cuando Alejandro Páez y yo nos invitaron a Radio Centro, dijimos, sabemos quiénes son los Aguirre, pues que conocemos el espectro de los medios en el país y dijimos, lo que dure. Bueno, hoy estamos efectivamente en un espacio y lo que dure, claro. Pero siempre tratamos de honrar ese espacio haciendo un trabajo que sea, por supuesto, de interés público. Y claro que nos fijamos en los números, porque tiene que ver también con un modelo de negocio. O sea, no es un asunto solamente de ejercer la actividad informativa, sino de ejercerla para vivir también de esa actividad informativa, en la búsqueda siempre legítima de tener una mejor calidad de vida. En la medida también en que tenemos que un medio escrito vende más ejemplares, pues naturalmente va a obtener más ganancias y va a poder darle mejores condiciones laborales a sus trabajadores y a sus directivos y a sus propietarios. O sea, eso no hay que perderlo nunca de vista. En la medida en que un canal de televisión o una estación de radio genera contenidos que atraen a la audiencia, pues tiene la posibilidad de comercializarlos mejor y de, obviamente, obtener ganancias. Es un esquema perfectamente legítimo. Y si nosotros en este caso, al mismo tiempo que el diario digital, sin embargo, obtiene ganancias por la vía de la publicidad, inclusive de la oficial, que tenemos muy poquita, pero de otras maneras, pues en la vía del canal de YouTube, que también tenemos en Dailymotion, que también tenemos en Telegram, que también tenemos en TikTok, que también tenemos en Instagram. Si eso también posibilita obtener recursos a partir de la generación de contenidos, que eso procuramos no dejarlo de hacer nunca, entonces eso es lo bueno. Es decir, yo, por ejemplo, ayer hubo una conferencia de prensa de los presidentes de los partidos. Fui, ¿por qué no habría de ir? Si ese es mi trabajo, si sigo siendo reportero, si sigo siendo alguien que busca información para hacerla del conocimiento público. Creo que eso, digamos, es parte de lo que también explica lo que hoy estamos haciendo y que está, digamos, atrayendo audiencias al canal. Álvaro, ¿significa entonces que este proyecto, que es independiente, es viable financieramente? Esto es evidente. Esto puede ser, de alguna manera, un ejemplo para aquellos periodistas, comunicadores, comunicólogos, emprendedores en proyectos similares, supongo, Álvaro. Sí. Apenas hace un par de semanas estuve en la FES Zacatlán, en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, de la que yo soy egresado. Y en la conversación con los jóvenes, como ahora si tengo oportunidad de llegar, como seguramente es, a jóvenes, pues es que la posibilidad tecnológica de estos tiempos da oportunidad precisamente a generar proyectos que tardarán seguramente un tiempo para madurar y aún para generar ganancias.
pero es un modelo de negocio también. No solamente es una manera de poder ejercer la actividad informativa, sino también la posibilidad de generar un espacio que permita ser viable económicamente. Entonces, sí, claro, el medio tiene que ser autofinanciable. Sin embargo, es una empresa, tiene dueños. Y a los dueños, ¿qué les importa? Pues les importa, por supuesto, y legítimamente obtener ganancias. Si un medio le va bien, pues obviamente están contentos. Pero un canal de YouTube también tiene que tener esa lógica de obtener ganancias, pero no convertirse, por ejemplo, quienes somos periodistas de toda la vida y no queremos ser otra cosa en los años que vienen, tenemos que estar pensando también en hacer un trabajo que permita que las audiencias apoyen y hagan sustentable económicamente ese proyecto a partir de la información, no a partir, que bueno, tampoco lo critico y cada quien hace lo que quiere, pero en ese sentido, yo privilegiamos, en esto perfectamente estamos articulados, Alejandro y tu servidor, en la lógica periodística. Inclusive el anteponer los hechos a las opiniones, es decir, subordinar la revelación a la valoración. Y en ese sentido, por supuesto que puede haber un proyecto sustentable como es en este momento el canal de Sin embargo al aire. Muy bien, en el minuto que nos queda, yo sé que sí, ya se acabó prácticamente el programa, querido Álvaro, pero ¿cuál es tu balance de libertad de expresión? Ahí vemos a todo mundo, sobre todo a los medios tradicionales, incluso organizaciones internacionales, diciendo que en México hay una enorme censura. Nada más que nadie acredita esa censura. Así es. A ver, yo he dicho, y eso es parte del periodismo y del rigor que debe tener el periodismo. Carlos Loret de Mola, ¿cuándo ha dicho o por qué no ha dicho que ha sido censurado? ¿Y por quién? Pongo ese ejemplo porque es el más público, pero hay tantos que hablan de censura. A ver, ¿cuál es la censura? Eso los periodistas tenemos obligación de acreditarlo. No es solamente decir, pues es que hay censura. ¿Quién? ¿Quién la ejerció? Es que el presidente en la mañana. El presidente da sus puntos de vista. A ver, ¿alguien ha perdido su trabajo? Lo hemos perdido nosotros. Sí, hasta yo también. Bueno, ahora yo no le voy a echar la culpa al gobierno, sí, pero hay que decir quién. Y tampoco, nosotros no lloramos, no lloriqueamos. Yo no lloriqueo porque ya no publico mi columna en el Heraldo de México. No, pues yo ya sé. Entonces, yo creo que lo importante es no hablar si hay o no libertad de expresión. Hay que ejercerla, porque esa no es voluntad de un individuo, de un gobierno, es una garantía constitucional. Y hoy y antes la ejerce quien quiere ejercerlo. Hoy los más críticos del gobierno y del presidente son los que antes eran mudos y sordos ante el presidente y ante el gobierno y ante todos los abusos de poder. Entonces, yo en ese sentido me parece que hay que separar las cosas. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Constitución y hay que ejercerlo a cabalidad siempre. Y tiene que ver con lo que tú me preguntaste al inicio. La independencia que el periodista debe tener ante el poder político, en general ante el poder público, pero también ante otros poderes. Y hoy el poder económico quizás sea el más censor que existe en nuestro país. Más que el poder político, y diría yo, más que la presidencia de la República y más que el presidente López Obrador, los que censuran están en el poder económico, están en el poder
mediático. Y claro, están en el poder criminal. Pero, insisto, el ejercicio de la libertad de expresión que hace posible el derecho a la información de la sociedad está garantizado por la Constitución y lo ejerce quien quiere hacerlo. Para lloriqueos, bueno, cada quien. Y ahí está también, pues justo un ejemplo que es el de Sin embargo, y cualquiera de nosotros puede abrir un medio de comunicación ya en diferentes plataformas. Álvaro Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Claro, nunca está dadas las condiciones para siempre. Uno nunca sabe. Y los medios tienen dueños. Y los dueños de los medios tienen intereses. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Pues muy claro el mensaje. Muchas gracias nuevamente y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.